Hola a todos. En esta clase vamos a abordar 4 temas. En este primer video, ciclo celular. Después vamos a hablar de algo que se produce en el ciclo celular, que es la replicación del ADN. Y después las 2 divisiones celulares, primero mitosis y luego meiosis. Arranquemos entonces con el ciclo celular. Lo primero que tenemos que saber de esto es la definición. Es una secuencia de eventos que ocurren en la vida de la célula que conducen al crecimiento y a la división celular. Se denomina tiempo de regeneración lo que lleva todo el ciclo celular, que depende también mucho de cada célula. Dependiendo del tipo de célula, puede transitar varias veces este ciclo celular, muchas de hecho, o bien quedarse en una fase estacionaria que es el periodo G0. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa en cada parte de este ciclo celular. Está dividido básicamente en 2 partes, la interfase, que es todo esto que está amarillo, y la división celular. La división celular es la mitosis en las células eucariotas de animales y la vamos a ver en otro video. Acá lo que vamos a ver son la fase G1, que es el periodo de crecimiento general de la célula, la fase S, donde ocurre la síntesis de ADN y los cromosomas se preparan para separarse luego, y la fase G2, que es otra fase de crecimiento, donde la célula se está preparando para dividirse. Una vez que transcurren estas 3 fases, la célula se divide en la mitosis o bien en la meiosis y vuelve a iniciarse el ciclo. En las células de rápido recambio, en células que están hechas para dividirse continuamente y dar descendencia, este ciclo se hace continuamente. En la mayoría de las células no pasa eso. En general, cuando la célula termina de dividirse, entra en G1, pero automáticamente sale a una fase G0, donde la célula queda haciendo sus funciones normales para las que estuvo hecha. Si es una célula que produce hormonas, está produciendo hormonas en ese momento y quizás no necesita dividirse. Justamente con esto podemos dividir a las células en 3 tipos. Las que se dividen continuamente, por ejemplo las células del intestino, las que no se dividen pero que sí lo pueden hacer en respuesta a algunos estímulos, por ejemplo las del hígado o las de la médula ósea. Y hay un grupo de células que está terminalmente diferenciada. ¿Qué significa esto? Que una vez que alcanza su diferenciación, o sea, su especialización, ya no se dividen más. El ejemplo clásico es la neurona. Bien, volviendo entonces al ciclo celular, vamos a ver qué es lo que pasa para pasar de una fase estacionaria a una fase de ciclo activo. ¿Por qué tenemos especialmente estas células que estaban en el medio, que según algún estímulo podían pasar a dividirse o bien quedarse en estado G0? Las células pueden recibir 2 tipos de señales que les dicen que tienen que salir de G0 y comenzar a transitar G1. Un grupo de señales se denominan extracelulares, que pueden ser nutrientes, factores de crecimiento o contacto con células contiguas. Específicamente los factores de crecimiento simplemente se los nombro. No tienen que sabérselos, pero para que les suene en la cabeza, por ejemplo, diferentes sustancias, principalmente proteínas, que se denominan factores de crecimiento de, y les va a decir de qué tejido estamos hablando, el factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, o la eritropoyetina, factor de transformación beta, distintas interleuquinas o interleucinas, que es lo mismo.
todos actúan a nivel de diferentes tejidos o diferentes tipos celulares para incentivarlas a entrar al ciclo celular cuando están en G0. Por otro lado, tenemos las intracelulares, que después vamos a hablar un poquito más, que son las proteínas activadoras y las inhibidoras. Básicamente vamos a hablar de las ciclinas y de las quinasas dependientes de ciclinas. Bien, ahora, ¿dónde actúan todas estas sustancias que les acabo de nombrar? Y esto sí es muy importante, más allá de saber el nombre de las sustancias. En los puntos de control. ¿Qué es un punto de control? Una etapa del ciclo celular donde se examina estas señales internas y externas y la célula va a tomar la decisión de seguir adelante o no con la división celular. ¿Por qué digo seguir adelante o no? Mientras la célula está en G0, no se va a dividir. Pero cuando entra en G1, a medida que evoluciona ese ciclo celular, se torna irreversible. ¿Por qué? Porque el ciclo en sí, o sea, sacando de lado G0, es la preparación para la mitosis. Por ejemplo, si yo les digo que en S el ADN se duplica y después la célula no se divide, estamos en un problema porque esa célula tendría el doble de ADN. O sea que a medida que nosotros transcurrimos G1, o sea, una vez que salimos de G0 y estamos en G1, esto va a ser irreversible hasta que llegue la mitosis y vuelva a empezar el ciclo. Bien, hay un montón de puntos de control en la célula, pero hay 3 que son los que ustedes tienen que saber porque son los más importantes. Uno es el G1, que es este que está acá, que es la transición entre el periodo G1 y S. El otro es el G2, que es la transición entre G2 y M. Y otro que se encuentra en el medio de M, que cuando veamos mitosis la vamos a ver un poco mejor. Se llama también del uso. Empecemos con este primer punto de control G1. Es el principal. ¿Por qué? Porque una vez que pasa por ahí, la célula está obligada a dividirse. ¿Qué es lo que se comprueba en este punto de control? Básicamente, el tamaño de la célula. Si cuando se divida las células que quedan van a ser demasiado chiquitas, ese punto de control dice, no, acá no se puede continuar hasta que crezca de tamaño. Los nutrientes, porque va a necesitar un montón de nutrientes porque de esa célula madre van a quedar 2 hijas. Las señales moleculares, justamente de las que hablamos al principio. Si recibió señales moleculares que le dicen que tiene que entrar o no al ciclo. Y la integridad del ADN. Si el ADN está dañado, no se puede continuar. ¿Qué es lo que pasa? Si este punto da el ok, se sigue con el ciclo celular hacia el periodo S. Si no, hay 2 alternativas. Una es estancar el ciclo, vamos a decir, hasta que la célula o bien crezca o tenga los nutrientes o se pueda reparar el ADN, o bien ir a apoptosis, que es un tipo de muerte celular programada que después vamos a ver. Bien, vamos a suponer que continuó, que pasó todo el periodo S y llega el periodo G2. En el periodo S habíamos dicho que se duplicaba el ADN porque es el periodo de síntesis. Pues tenemos un video sobre esto. Entonces lo que hay que ver en el periodo G2 es si ese ADN primero está completo, o sea, si se hicieron las 2 copias, la copia mejor dicho, yo tengo 2, y si está dañado. Si hay problemas acá, se va a detener el ciclo otra vez y se trata de completar, y si no, de nuevo se va a ir a apoptosis. Si todo sale bien, se va a apoptosis, o sea, es algo bueno que si se detecta un error, se vaya a apoptosis. Bien, el último punto importante de control es el punto M o punto del uso, punto de control del uso mitótico. Acá se examina algo específico de la mitosis y de este momento de la mitosis, que es en la anafase, donde todos los cromosomas tienen que estar correctamente unidos a los microtúbulos del uso mitótico.
Lo que se detecta es que no haya cromosomas fuera de la placa. Después vamos a ver qué significan todas estas cosas cuando veamos mitosis. Perfecto. Ahora, dijimos que había reguladores internos. Estos reguladores son proteínas que actúan justamente en estos puntos de control. Siempre que nosotros hablamos de puntos de control, de decisiones de la célula, no son en realidad decisiones conscientes como las que podemos tomar nosotros, sino que son básicamente mediciones de ciertas proteínas o de ciertas sustancias que si se llegan a cierto límite para arriba o para abajo suceden algunas cosas. Especialmente todo esto está mediado por enzimas. En este caso, todos los puntos de control están regulados por proteínas que se llaman ciclinas, que se van a unir, van a activar a enzimas llamadas quinasas dependientes de ciclinas. Quinasas o cinasas, las pueden ver de las dos formas, que son un tipo de enzimas. ¿Qué hacen las ciclinas? Justamente controlan la actividad de estas quinasas. ¿Y qué hacen las quinasas? Son enzimas que fosforilan diferentes proteínas del ciclo celular. Entonces, actúan en conjunto. Vamos a ver primero las ciclinas. Las ciclinas son proteínas que se dividen según dónde estén actuando en ciclinas G1, ciclinas de G1S, ciclinas de S y ciclinas de M. Sus niveles van a variar dependiendo el ciclo y esos niveles son los que marcan el nombre. No es importante que ustedes sepan esto, simplemente sepan que los niveles de estas ciclinas varían según la etapa del ciclo celular. Entonces, para promover, o sea, para que el ciclo celular avance, sí o sí una ciclina tiene que activar o inactivar un montón de proteínas en el interior de la célula. Entonces, ¿qué hacen para hacer eso? Se asocian con las quinasas dependientes de ciclinas. Estas enzimas son enzimas fosforilativas, o sea que unen a grupos fosfatos, que van a fosforilar a ciertas proteínas blanco. Acuérdense que lo que es el blanco es lo que va a atacar, vamos a decir, esa enzima en particular. Cuando está solita, la CDK no está activa, o sea, está inerte en el citoplasma. Pero cuando se une, vamos a verlo acá, cuando se une a una ciclina, ahí empieza a tener actividad y va a atacar a ciertas moléculas blanco que van a ser fosforiladas y van a tener actividad. Y esas proteínas que empiezan a ser activas son proteínas del ciclo celular. Dos efectos importantes entonces cuando se activa la CDK. Activa la CDK como una cinasa, pero también dirige un conjunto específico de células, de proteínas blanco, que es lo que recién les decía, según que van a afectar el ciclo celular en la sección donde esas proteínas actúan normalmente. Acá les doy un ejemplo, con ciclina G1S, y se estimula, en ese caso, la replicación del ADN. ¿Por qué? Porque justamente G1S es el paso de G1, donde la célula está bien, grande, entera y con nutrientes, para que se duplique el ADN. Entonces ese paso necesita el estímulo para la duplicación. Así pasa con todas. Muy bien. Yo les dije que si había algún problema en estos puntos de control, la célula se iba a algo que se llama apoptosis. La célula se tiene que morir. Si hay fallas en el ciclo celular, la célula tiene que morirse. Hay dos formas, hay un poco más, pero hay dos formas básicas en las que se puede morir una célula. La necrosis y la apoptosis. La apoptosis es lo que deseamos, es una muerte activa y ordenada que no va a producir daños en células contiguas. En cambio, la necrosis es desordenada, la célula no decidió morir. La célula murió por agentes externos. Acá tenemos un ejemplo de necrosis. En realidad tenemos un ejemplo de necrosis apoptosis en manos.
les puse los dos para que se den cuenta cuál es la diferencia, que uno es fisiológico y el otro es patológico. Necrosis, ustedes lo van a ver en anatomía patológica. Por ejemplo, esta es una necrosis de la punta de los dedos, donde fíjense que se ve negro, y esto va avanzando si no se controla, o muchas veces hay que amputar para que no siga. ¿Por qué sigue avanzando la necrosis? Porque en la necrosis lo que tenemos es daño celular de todas las células contiguas. Entonces, cuando se muere una por necrosis, va a afectar a otra que esté más cerca, a otra que esté cerca y a otra que esté cerca, entonces va evolucionando. En cambio, la apoptosis es algo natural que va a pasar cuando veamos ahora embriología. Por ejemplo, la formación de la mano, al principio vamos a tener una membrana entre los dedos de la mano. En realidad, bueno, primero es todo como un muñón, luego se va haciendo una membrana. Las células van muriendo entre lo que serían luego los dedos y van a quedar los deditos definidos. Eso es controlado y se produce por apoptosis. Acá nunca hay necrosis. ¿Qué es lo que pasa en la necrosis para afectar a las células contiguas? Básicamente, y el cambio más importante, es que hay ruptura de la membrana. Nosotros hablamos en la clase pasada que todas las proteínas de exportación, las enzimas, que eran muy dañinas para las células porque eran proteolíticas, lipolíticas y un montón de otras cosas más, nosotros la teníamos que cubrir con todo el sistema de endomembranas para que no dañen a nada que esté en el citoplasma. ¿Qué pasa acá? Se rompe la membrana plasmática y todo lo que estaba dentro del citoplasma sale al exterior, incluyendo un montón de enzimas. Esas enzimas pueden atacar a otras células y se van a ir degradando por ruptura de la membrana plasmática, no solamente de la célula, sino de todas las organelas que tenemos adentro de la célula. Se van a ir degradando diferentes organelas que tenemos adentro del citoplasma y por supuesto todas las células alrededor. ¿Esto qué genera? Para el cuerpo una reacción inflamatoria. Genera que lleguen otras células, células del sistema inmune, para ver qué es lo que está pasando y tratar de calmarlo. Entonces vamos a tener inflamación. En cambio, en la apoptosis o muerte celular programada, jamás hay ruptura de la membrana celular. Vamos a partir de una célula normal que se va a condensar en lugar de aumentar de tamaño, dilatación irreversible por básicamente lo primero que pasa es que las bombas sodio-potasio no funcionan más. Acá no pasa eso. La célula se empieza a condensar, a hacerse más chiquita y oscura. Se fragmenta la célula, pero nunca se rompe la membrana plasmática. Y luego se producen los cuerpos apoptóticos. Esto no lo tengan en cuenta, se llama necrosis secundaria, es un término un poco viejo. Los cuerpos apoptóticos, lo que pasa es que quedan en el cuerpo y vienen otras células que se denominan macrófagos y se los comen. Entonces no hay inflamación. En realidad, lo que pasa en la apoptosis es todo esto. ¿Por qué les pongo este gráfico? A veces uno cuando simplifica mucho las cosas da la idea de que son cosas simples y fáciles. No, este gráfico no lo tienen que saber, simplemente tienen que recordar que para que esa muerte celular programada se produzca, están pasando todas estas cosas según la activación de diferentes receptores, que son los que van a indicar el inicio de la muerte celular, que pueden ser externos o internos. Se van a activar un montón de cascadas de enzimas, básicamente, que van a hacer que la célula entre en todas estas etapas que les acabo de nombrar. Entonces, no es un proceso simple, nosotros lo simplificamos, pero tengan en cuenta que hay un montón de vías que se estudian un montón que están involucradas en la apoptosis. Muy bien, ¿qué tenemos que recordar de esta clase?
Cada una de las etapas del ciclo celular y una definición básica, o sea, si nosotros le decimos qué es G1, ustedes tienen que saber qué es la primera etapa del ciclo celular y qué es lo que pasa en esa etapa, o sea, los eventos principales de cada una. No pueden olvidarse que en la fase S se produce la duplicación del ADN, por ejemplo. ¿Cuáles son las señales regulatorias? O sea, saber que hay internas, que hay externas y algún ejemplo de cada uno. Saber, por ejemplo, que las internas son proteínas que se llaman ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas, pero no cada una de las quinasas ni cuando suben, eso no. ¿Qué es un punto de control? ¿Cuáles son los más importantes y qué es lo que se está censando en cada uno? En general, las proteínas que controlan los puntos, o sea, las ciclinas y las quinasas dependientes, y cómo actúan se refiere más que nada a que actúan juntos y a partir de que se une, la quinasa tiene actividad y empieza a fosforilar. Y los tipos y características de los dos, básicamente los dos tipos de muerte celular que vimos y las características principales. Van a tener una guía de actividades, tienen el material para ver esto, subí un capítulo de Junqueira, de biología celular y molecular. Si no, lo pueden encontrar en cualquier otro libro, principalmente de biología celular. Por ahí en los libros de histología está un poco más corto, pero acá van a tener todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con el próximo video.